Corax, Señor de las Sombras, por Guy Haley. Capítulo 14. Los muertos se levantan. Caius Valerio estaba ocupado intentando contactar con sus oficiales de regimiento, por lo que al principio no se dio cuenta que la lucha se había detenido. Estaba absorto en el siciente silencio de los canales de box abiertos que no recibían palabra alguna. El paloteo de su regimiento pasó rápidamente las organizadas transmisiones de informes y órdenes al pánico, los gritos y después a la nada. Al orden de Caius, el maestro de Vox sintonizó la frecuencia de anuncio de la compañía. ¿Qué sucedió? ¿Alguna noticia? Le preguntó Valerius. El maestro de Vox, con expresión de consternación, sacudió la cabeza. Primero probaron con sus propias naves. Tampoco pudieron hacer contacto con la corte. Caius escuchaba cómo el maestro de Vox lo intentaba con cada uno de los mandos de la compañía, pero para luego hacerlo con los mandos de la sección, y por último con la corte de Therion en Zenith 312. El maestro de Vox repetía las mismas palabras con cada sección antes de pasar a la siguiente. Sección 892. Aquí mando Teriono. Reporte de estación. Decía antes de que el débil clic del conjunto de diales lo pasara a otra sección, y luego la siguiente. Sección 893. Aquí mando Teriono. Reporte de situación. Se oyó el silbido de 1 millón de serpientes. Sección 894. Aquí mando Teriono. Reporte de situación. Esta vez la estática fue soporífera, pero siniestra. El agente viral los mató a todos, aseguró el cirujano general. Nunca he visto nada parecido. Sección 895. Aquí mando Teriono. Reporte de situación. ¡Cállese, Cordelus! Le ordenó Caius con más dureza de lo que pretendía. Estaba concentrado en el box, esperando que otros hubieran sobrevivido. El maestro de box movió el dial. Sección 893. Aquí mando Teriono. Reporte de situación. El rostro del maestro de box se volvió cada vez más sombrío con cada repetición. Mi consejo es que lo retiremos inmediatamente, prefecto. Le propuso el cirujano general. Si la gente entra aquí... No hasta que el primarca nos lo ordene. Le interrumpió Caius. ¿Sabes si autorizar alguna liberación? ¿Es posible que el virus sea nuestro? Inquirió el cirujano general. Lord Corax tiene poco aprecio por las armas de fósforo, de radiación y virales. Son demasiado discriminadas, dijo Caius negando con la cabeza. El último clic. La última sección. Sección 900. Aquí mando Teriono. Reporte de situación. El maestro de box se quitó los auriculares de los oídos y miró hacia arriba con cansancio. Eso es todo, señor. He llamado a todos. No ha habido ninguna respuesta. Caius sintió. El maestro de box le dio la vuelta de los diales para que quedaran en recepción. Los silenciosos canales dejaron de presentarse mudos. Entonces, todos están muertos, rompió a decir Cordelus. Fue entonces cuando los miembros de la unidad de mando se dirigieron a la cuenta de luminosa quietud, como si todos ellos se hubieran dejado de atrapar por las llamadas del maestro de box, y hubieran tenido que escuchar un número determinado de repeticiones antes de volver en sí. Señor, comenzó su alférez. Caius miró miró a los pies. La cubierta ya no temblaba, al ritmo del tambor de la guerra. Las armas se han detenido, anunció Milontius. Tampoco hay nada que venga al exterior. La flota ha dejado de disparar a la ciudad. Pónme con las manos de la legión, ahora, ordenó Caius. ¿Con quién? Le preguntó el maestro de box. Con quien sea, le espetó Caius. A quien se le encontró con facilidad. El crepitar estallido de las armas Volter reemplazó abruptamente en murmullos canales muertos. El repentino cambio salta a los hombres de la plataforma de observación. Aquí Caius Valerius, la corte Therion. ¿Con quién hablo?
Capitán F. Delius. La respuesta fue concisa. El capitán tenía otras cosas en mente aparte de la conversación. Me sorprende que estén con vida. Los sistemas de ventilación están activos en nuestra sección. El capitán gruñó. Un aullido incoherente amortiguado por el casco de ceramita se fragmentó bajo el martillo del ruido de un proyectil. Pensé que la lucha se había detenido, indicó Caius. Necesito que me ponga al corriente de la situación. La ciudad está perdida, le informó el capitán Delius. Jadeaba por el esfuerzo. El sonido del combate pareció alejarse. Se dejó oír el ruido del movimiento de la armadura cuando se detuvo. El tirano Agard liberó un animáfago. En los sistemas del aire, todo el mundo parece como si estuviera muerto, reducido a meros animales. Toda la ciudad se ha vuelto en contra de nosotros. La legión está dispersa. Estamos rodeados por todos lados. Un escalofriante grito cortó su voz y lo obligó a gritar. ¿Y el ejército imperial? Usted lo que queda de él, le señaló el capitán. Mi apotecario dice que el virus se consumirá si no lo he hecho ya, pero los que ya han afectado están por todas partes. Quédese donde está. No podrá detenerlos, son demasiados. Se oyó otro rugiente burbujeo y burbujeante grito. Le siguió un disparo. Buena suerte, prefecto. El capitán F. Delius cortó la comunicación. Se realizaron varias conexiones más. Todos contaron la misma historia. Legionarios de la Guardia del Cuervo atrapados por turbas de ciudadanos hambrientos. En lugar de contra un ejército de pocos miles de soldados disciplinados, estaban luchando contra una ciudad de criaturas sin mente que no conocían el miedo a la muerte. La legión estaba conmocionada. El primarca había desaparecido. No había quien guiara a los terianos. Por la luz de Terra, susurró Caius. El animáfago. Pensé que era un mito. ¿Qué clase de hombre sería tal cosa? Aquel contra el que luchamos, se lamentó el cirujano general Cordelus. Caius miró por las ventanas rotas del hangar. Allí, 5 de sus naves esperaban, dejando escapar los vapores de refrigerante por los conductos de ventilación de sus motores. 4 pistas de aterrizaje más estaban ocupadas por los escombros apilados por sus hombres. Cierren todos los accesos a esta sección, ordenó Caius. Envíen a los grupos de abordaje a los principales puntos de entrada. Redoblen el esfuerzo para despejar las pistas de aterrizaje. Soliciten más cañoneras. Va a exponer a nuestra gente al virus si volvemos a la flota, le advirtió el cirujano general. Pero no estamos infectados, ¿verdad? El capitán dijo que el virus se había consumido, le recordó Caius. Echó un vistazo por un conducto de ventilación. No abandonaré a los civiles. Preparen naves de desembarco para el lanzamiento. Que comiencen los planes de evacuación. Todavía dando órdenes cuando salió de la habitación. Caius había ordenado que se dejara abierta la puerta a la galería del almacén. Era una pequeña misericordia para la gente que estaba dentro, pero probablemente no tenía ningún efecto en la disminución de la temperatura. El calor de 1000 cuerpos confinados generaba un viento constante que golpeó a Caius cuando se acercó a la puerta. 2 miembros de las tropas de élite de abordaje terianas, embutidas en un pesado caparazón, estaban de pie actuando como centinelas. Caius ya estaba sudando cuando pasó entre ellos. El calor creció a medida que descendía. El aire que soplaba era húmedo, perfumado con el aliento y sudor. No podía evitar tener la sensación de que bajara lentamente por la garganta de una bestia. Otro miembro de las tropas vigilaba desde el pasillo, con un voluminoso sensor atmosférico que colgaba de su cinturón, por el cable de recarga. Su armadura era a prueba de vacío y por lo tanto equipada con capas de aislamiento. Siempre hacía calor dentro de nuestro conjunto de armaduras. Kay lo recordaba bien, de sus días como oficial de línea, aunque tenía sistemas de refrigeración incorporados. En esos momentos, el soldado era uno de los pocos afortunados a pesar de lo calientes que eran esos trajes. Los escasos sistemas de refrigeración hacían que, de no llevarlo puesto, tendría muchísimo más calor. El sudor salió de forma repentina a lo largo de la frente de Caius, formando una línea húmeda, y luego, como la lluvia, una tras otra las gotas empezaron a salir por todas partes. La camisa se le pegó a la espalda. Su piel se enrojeció, y aún así, estaba mejor que los detenidos que estaban en la parte de abajo del almacén. Pilas de ropas de abrigo desechadas se amontonaban alrededor de los civiles. Estaban apáticos,
y bebían agua en las cantimploras que distribuían los terionos. Los niños lloraban o dormían. Ninguno jugaba. El aire se estaba volviendo agrio a causa del olor de los desechos humanos. El almacén estaba equipado con dos hablatorios para los trabajadores del almacén, lo que era absolutamente insuficiente para las 1000 personas. La situación de los terionos que montaban guardia en el pozo era todavía peor. Trabajaban con lentitud, aletargados por el tropical clima, mientras llevaban cubos de agua por la sala. Estaban muy solicitados y, tan pronto como vaciaban sus cubos en las cantimploras y las impacientes tazas, se retiraban malhumorados a buscar más. Sus uniformes estaban empapados en sudor. Los que trabajaban en los mostradores de monitores estaban de mal humor. Había un bocavisor colgado en un gancho de la barandilla. Calles lo tomó y respiró hondo. El aire estaba más caliente que sus pulmones. Fue una sensación extraña, como si se fuera a ahogar. Ensayó las palabras que diría antes de hablar. Su dominio del idioma local era bueno, pero no perfecto. No quería parecer un idiota. Gente de Carinae. Surgió la voz de Caius, metálica, del cuerno del megáfono. Los ecos de las paredes de plastiacero de los contenedores la volvieron aún más inhumana. El plástico de la boquilla contra sus labios le resultaba obscenamente caliente. La guerra para liberarlos de la opresión de los tiranos en el sistema continúa. Desafortunadamente, se debe modificar el plan para que les permita regresar a sus casas. La gente se agitó, los murmullos aumentaron. ¡Nos estamos asfixiando! ¿No nos dirá que quiere dejarnos aquí? Gritó uno. En breve empezaremos a sacarlo desde este almacén hacia la seguridad de nuestras naves estelares, donde se os atenderá hasta que la situación se resuelva. Continuó Caius, como si no hubiera escuchado la interrupción. La atmósfera cambió de inmediato. La multitud empezó a ponerse tensa. Caius apartó el cuerno de su boca. Su dedo se relajó sobre el gatillo del bocoemisor. La multitud era peligrosa si se manejaba mal. Se debía elegir con cuidado sus próximas palabras. No tenía ni idea de qué decir. Un hombre con una larga túnica naranja se puso de pie. Sus dos esposas y un grupo de niños se apiñaban alrededor de sus pies. Llevaba una sola hebra de cuentas que iban desde un piercing en la oreja hasta uno en la nariz, lo que le marcaba como un funcionario de bajo rango. ¿Qué situación? Exigió saber el funcionario. ¿Qué ha pasado? Caius sopesó decir la verdad. Las frenéticas conversaciones en susurros rompieron el silencio del almacén. Había tantas que amenazaban con ahogarlo, aunque nadie levantó la voz. El ruido era enloquecedor, lo que conspiró con el desconcertante calor que para hacer que su cabeza le diera vueltas. Su líder liberó un agente vírico sobre la ciudad. Todas las áreas excepto esta están contaminadas. Si quieren vivir, debo de sacarlos. Les prometo que volverán a casa tan pronto como sea posible. Se dio cuenta de su horror, tan pronto como habló. Los gritos de alarma surgieron de entre la multitud. ¿Qué? ¿Quiere decir que todos están muertos? Oyó decir a alguien. El resto era una cacofonía. Trató de captar lo que decían, pero su lenguaje era demasiado rápido y demasiado nuevo para él. ¡Es una mentira! Gritó el funcionario. Tuvo que intentarlo varias veces para hacerse oír. ¡Es una mentira! La gente se calló por un momento. ¿No lo entienden? Les preguntó el funcionario. El archicontrolador Agar no tiene esas armas. Y si las tuviera, ¿por qué las usaría contra su propia gente? El río volvió a aumentar. Esta vez la gente gritaba. El oficial levantó las manos y las bajó, lo que le hizo disminuir. Es una mentira para que nos volvamos sumisos. Le lanzó un gesto a cruzar a Cayos. Han tomado esta ciudad. Van a esclavizarnos. Ya al borde del pánico, la multitud comenzó a levantarse. ¡Van a matarnos! Gritó alguien más. Los tirones de los escritorios empujaron sus sillas y dieron varios pasos hacia atrás para alejarse de la multitud mientras sus manos se desviaban a sus pistolas. Los pocos centinelas que estaban en el almacén se unieron a ellos y prepararon sus armas, pero sin apuntar directamente a la multitud. Los querinianos, a los que estaban interrogando, se vieron incómodamente varados entre sus captores y su propia gente. ¿Y si tiene razón? ¿Y si está diciendo la verdad? Dijo una solitaria voz, de la razón antes de que se perdiera con rapidez. Caius pudo imaginar cómo iba a acabar todo esto. Había acelerado
de forma escalofriante algo inevitable. ¡Retírense! Vociferó a través del vocomisor con tanta fuerza que sus palabras salieron como distorsionados gruñidos. No estoy mintiendo. La ciudad está contaminada. No. Vamos, no pueden detenernos, gritó el funcionario. ¡Derríbenlos! Son pocos, nuestros muchos. Abran las puertas de carga. Nos llevarán a la zona de manipulación. Es el camino más rápido para volver a los sectores residenciales. No pueden detenernos. ¡Deténganlos! Gritó Caius. Pero el funcionario tenía razón. No podía detenerlos. La multitud se lanzó al frente como una sola. 7 rápidas ráfagas de fuego láser impactaron a la multitud. Los heridos cayeron y se desvanecieron bajo la trituradora de cuerpos con túnicas. La fila de hombres y mujeres llegó hasta los terionos. Los carinianos eran más altos que los terionos y, pese a ser de musculatura débil, estaban acostumbrados a moverse bajo la débil gravedad artificial de la ciudad. Superaban en número a los guardias de 100 a 1. Se tragaron los terionos sin dejar rastro. ¡No abran las puertas! Gritó Caius. La escalerilla se estremeció. Hombres con mirada decidida en sus rostros subían corriendo los escalones que conducían al almacén. El centinela del balcón dejó de disparar a la multitud y apuntó su arma a los hombres que corrían hacia arriba. ¡No abran la puerta! Repitió Caius. El arma del soldado chasqueó bruscamente. Uno de los hombres cayó de espaldas de cabeza a los que estaban detrás de él. Los niños estaban gritando. Las mujeres se apiñaban sobre sus hijos para protegerlos, mientras la multitud avanzaba como una única masa rugiente. Una luz amarilla empezó a girar sobre las gigantescas puertas de carga. Alguien había llegado a los controles de las puertas. Se oyó un silbante claxon. Un breve quejido de maquinaria al activarse hizo temblar las paredes. Las cerraduras se desacoplaron y las puertas se retiraron, cuyos dientes se separaron como si una boca torcida se tratara. Una ráfaga de aire fresco entró desde el área de la manipulación octagonal continua. Las plataformas giratorias, las grúas y otras máquinas ociosas permanecían inmóviles en el otro lado, irradiando un agradable frío metálico. Otras puertas situadas en el otro lado, del lado de las paredes y que conducían a otros almacenes estaban cerradas. El alivio del cambio de temperatura fue tan grande que la multitud vaciló. Cerraron los ojos y dejaron que el sudor de su rostro se secara hasta que se convirtió en sal. Abrieron los ojos. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Gritó el funcionario. ¡Está mintiendo! ¡No hay ninguna plaga! Señor, debe de irse, dijo un soldado. Agarró del hombro a Caius y le empujó detrás de él. Yo los retendré. Elevó sus hombros, con el arma preparada, para esperar a los atacantes que avanzaban por tramos en zigzag de las escaleras. Caius miraba aturdido, estaba paralizado. El aire frío le golpeó. Debería haber llamado a los guardias situados en lo alto de las escaleras que llevaban al hangar. Debería haber hecho algo, pero todo lo que podía hacer era mirar. La escena tenía la cualidad distante de un viejo recuerdo, como si estuviera reviviendo un trauma que había experimentado hace mucho tiempo. La multitud se movió hacia el área de manipulación, lentamente al principio, pero al ver que nadie los tenía, comenzaron a correr. Primero fueron los jóvenes, impetuosos, y luego el resto. Rodearon las máquinas y se dirigieron hacia un pasillo peatonal cuya pequeña entrada se abría al costado de una de las grandes puertas del área de manipulación. La gente desapareció en su interior. El primer grito llegó unos segundos después. La multitud disminuyó su velocidad. La gente situada en la parte de atrás se estiró el cuello. Los que estaban más cerca del frente retrocedieron. Un hombre emergió del pasillo y chocó contra la fila de gente que había detrás de él. Los gritos pasaron de garganta en garganta, hasta que inundaron una habitación tras otra, y, de pronto, todo el mundo gritaba y empujaba para volver a entrar al almacén, del aquel que tan ansiosos habían estado por escapar. La multitud se condensó como una ola contra la pared del fondo. La gente había fusionado hasta que se compactó en una masa de colores brillantes. No había dónde ir. La gente gritaba con su último y comprimido aliento. Los afligidos llegaban desde el pasillo del área de manipulación. Corrían de forma extraña, tambaleándose como un borracho. Sus manos agitaban tras la ropa y los brazos de los carinianos que corrían hasta el agarrar con firmeza.
Cuando atrapaban a una persona, tiraban de ella hacia atrás, y tras hacerla caer, desaparecía bajo una oleada de dedos en garras y dientes chasqueantes. Un teriano se levantó, ensangrentado a causa de la anterior paliza que recibió, y abrió paso entre los empujones ante la agitada multitud, solo para encontrarse cara a cara contra un afligido y que lo derribaran por última vez. ¡Señor! Le llamó con urgencia el centinela Teronio por encima de su hombro. ¡Salga de aquí! Los hombres giraron hacia el último tramo de la escalera. Escapar era su único objetivo. Caius empujó al lado el arma del centinela cuando éste disparó, lo que desvió el rayo láser. Caius pasó a la acción y gritó a sus aspirantes asesinos. ¡Suban las escaleras! ¡Al hangar! Activó el comunicador Vox en forma de hablatorio. ¡Déjenlos pasar! Cuando vengan, déjenlos pasar. No tuvo tiempo de esperar a ver si obedecían sus órdenes. De nuevo habló a través del vocoemisor. Sus gritos rivalizaban con sus órdenes. Los afligidos eran terribles y aulladores gruñidos. Eran ruidos de animales enfermos de locura. Un hombre cuyos esbeltos dedos apretaba una violencia en puño y su cara estaba arrugada por la incertidumbre, se detuvo frente a él. Caius tomó el mando. ¡Subo la escalera! Gritó a la cara del hombre. ¡Sube la escalera! ¡Es la única salida! El hombre retrocedió, desconcertado, y luego se dio la vuelta, y corrió tras sus compañeros. Ninguno más desafió a Caius. ¡Tú! Señaló el centinela. Eliminen los afligidos. Despejan la ruta para los civiles. El soldado asintió con la cabeza. La gente que desconfiaba de la escalera que llevaba una solitaria y pequeña puerta a lo alto de la cámara, junto con un guardia armado, ahora se lanzaba directamente a ella, desesperadamente. La multitud se apartó ligeramente a un lado, mientras más y más personas subían la escalera, deshaciéndose de una madeja de individuos. Subieron los escalones, los afligidos le seguían. El centinela disparaba tan rápido como podía, mientras el número de luces de carga de su arma parpadeaba hasta llegar a cero. Caius corrió de vuelta al hangar. Los centinelas situados en la parte de arriba tenían a los hombres que habían huido de rodillas con las manos en la cabeza. Sección 332. Sección 345. Cubren la puerta, vociferó Caius. Los hombres dejaron sus tareas, tomaron las armas y formaron líneas en ángulo alrededor de la puerta. ¡Que se levanten y sáquenlo de aquí! Les gritó mientras señalaba a los carinianos. Abran todas las rampas de las naves de desembarco. Comiencen los procedimientos de evacuación inmediatamente. Salven a todos los que puedan. ¡Ya vienen! El hangar bulló de actividad. Milontius trotó obediente hacia su amo. Le entregó uno de sus 2 rifles láser a Caius. —¿Prefecto? —preguntó Milontius. —Ya vienen los condenados —le avisó Caius. Volteó el rifle hacia un lado. El indicador de carga era un verde fijo. Marchó hasta el final de las filas de hombres que cubrían la puerta. —No disparen los civiles. Repito, déjenlos pasar. Las víctimas del animáfago lo están persiguiendo a todos. Mátenlos a todos. —¿Cómo podemos diferenciarlos, señor? —quiero saber Milontius. —Ya lo verás —le aseguró Caius. Habló por su microbox. —Centinela, vuelve al hangar. Hizo una señal con la mano a un grupo de tropas de abordaje con rayas negras en la parte delantera de sus cascos cerrados. —Portadores de escudos, tomen posiciones, 5 de cada lado. Prepárense para aguantar y cerrar la puerta cuando yo lo ordene. Los hombres recogieron los escudos de ruptura apilados a un lateral del hangar y esperaron tensos junto a la puerta. Más carinianos salieron corriendo por la escalera. Vacilaron frente a la línea de armas. ¡Muévanse! Les gritó Caius. ¡A las naves! Algunos hombres se unieron a su exhortación, en una mezcla de gótico y un mal pronunciado cariniano. La gente se estaba amontonando en lo alto de la escalera y empujaban a los primeros en llegar. Caius apretó su rifle contra el hombro y contó el pasar de los hombres y mujeres y niños que huían. 50, 100. El destello de la armadura blanca apareció entre la avalancha de túnicas multicolores. Vio con alivio que el centinela había logrado escapar. La mayor carga del mando era ordenar a sus hombres que dieran sus vidas. Otros 10, otros 20. Caius los instaba con su mente
mientras se mantenía a la espera con el dedo en el gatillo. Los oficiales hacían señas para dirigir a los kerinianos que traspasaban corriendo la línea de fuego hacia otros oficiales, quienes los guiaban hacia las naves de desembarco más cercanas. Estaban casi llenas. Las turbinas gemían mientras aumentaban su velocidad, y el rugido de su giro se perdía con el zumbido de los reactores de plasma encendidos. Sus hombres estaban subiendo a bordo de sus transportes. El primero despegó, dejando una estela caliente que quemó el cuello de Caius. Se deslizó a través del escudo atmosférico y se elevó en una empinada subida en relación a Zenit 312. Su relevo entró en el hangar, sin problema alguno. Giró sin moverse del sitio y, con la rampa ya extendida desde su parte posterior, aterrizó. Las barraquillas del motor vibraban por el continuo flujo de aire y se calentaba para una rápida huida. Otra nave despegó, pero el ruido que hizo no fue suficientemente fuerte como para enmascarar los gritos desesperados que resonaban en las escaleras arriba. Algunos malos esbeltos nativos del Zenit 312 se abalanzaron hacia el hangar, con los rostros pálidos de terror ante la muerte que les pisaba los talones. Una marea de afligidos kerinianos irrumpió por la puerta tras de ellos. ¡Fuego! Rugió Caius. Sus palabras se perdieron entre el estruendo de las naves, pero sus hombres ya estaban disparando. El estrecho triángulo del espacio delimitado por los terionos de la pared del hangar se iluminó con rayos de rubí. Eran una corta duración y prácticamente desaparecían antes de que el ojo las registrara, pero eran tan numerosas que creaban un parpadeante entrelazado en el aire, como si un artesano divino estuviera tejiendo con hilos de luz. Los afligidos se desplomaron, y con humeantes agujeros que atravesaban sus cuerpos. ¡Sección 345, retírense! Gritó Caius tan fuerte que le dolió la garganta. Equipos de escudo, refuercen el ataque, hagan retroceder y cerrar la puerta. Sección 332, cubran y asistan. Si no fuera por el terror de la situación, Caius se habría detenido por un momento para ver orgulloso cómo sus hombres actuaban con perfecta disciplina. La sección 345 se despegó como si y siguió disparando. La mitad de la sección 332 avanzó en doble línea. Todos los disparos se centraron en la puerta. La otra mitad de la sección arrastró los cuerpos para despejar el camino de los equipos de asalto, quienes juntaron sus escudos al acercarse a la puerta, para encajonar a los afligidos y empujarlos a la pared y a la puerta. Cuando los bordes de todos los escudos se tocaron, los 30 hombres de la sección 332 corrieron hacia los portadores de los escudos, para apiñarse y así poder apoyar los equipos de abordaje contra la fuerza de los afligidos que los empujaban. ¡Cierren la puerta!, ordenó Caius. Uno los giró por encima de la puerta. Una sirena comenzó a gruñir. La puerta era tan pesada, a prueba de vacío en caso de que los campos de integridad del hangar fallaran, y le impulsaban con un poderoso engranaje que corría como una pista dentada. La puerta se quedó cerrada a medio camino y se detuvo. Las extremidades se atascaban en el mecanismo. Un soldado se abrió paso para liberar la obstrucción y gritó cuando un retenido brazo lleno de marcas de uñas. Los afligidos saltaban y arañaban la parte superior de los escudos tratando de abrirse paso por encima de ellos. Los que estuvieron a punto de conseguirlo fueron ejecutados por los sargentos de las escuadras. Uno le hizo un agujero a un cariniano en la cabeza, lo que roció de materia cerebral a la multitud que aullaba detrás. ¡No se va a cerrar!, exclamó uno de los sargentos. Caius se acercó en la parte posterior del grupo de hombres que presionaban contra la horda. Estiró el cuello y trató de ver la puerta por encima de sus cabezas. Las naves de desembarco se estaban yendo. El hangar se estaba vaciando de gente. Tenemos que correr, concluyó. Llamó a un par de escuadras de la sección 345, que ya estaban a bordo del transporte. Al ir en la pasarela, prepárese para nuestra retirada. Los mataremos mientras nos retiramos. La sección 332 primero, las escuadras de abordaje pesado después. Pelotón de abordaje, presenten las armas de mano, ordenó. ¡Presenten las armas de mano!, repitieron los sargentos. Pistolas láser, pistolas infierno y un par de cortadores láser se colocaron en curva de disparo en los escudos. Se preguntó si había suficiente potencia de fuego como para incinerar a los muertos. La explosión sería feroz y probablemente convertiría el pasillo en un horno.
pero también era posible que funcionara el engranaje en la pista dentada. Si se cerraba, todo iría bien, pero dudaba que eso pasara. Sección 332. Prepárase para retroceder. De nuevo, las poderosas voces de los sargentos terionos transmitieron las órdenes. Escuadras de abordaje. ¡Fuego! Los miembros de las escuadras de abordaje abrieron fuego con sus armas. Los rifles láser mataban de forma pulcra, pero el resto no. Los cortadores láser no estaban pensados para el combate, ya que eran herramientas de corto alcance para cortar los cascos de las naves y los mamparos que requieren una cuidadosa preparación. Pero cuando se presentaba la ocasión adecuada, podían ser armas de corto alcance mortales. Disparaban abanicos de fuego láser que cortaban los miembros más adelantados de la multitud. Las pistolas de fusión frían a los hombres y los hacían explotar con ráfagas de gas sobrecalentado. Llovieron trozos de carne humeante. Una mancha cayó sobre el rostro de Caius y se lo quemó. La puerta estaba atascada con los muertos. La grasa corporal ardía, licuada y prendida por la exposición a la periferia de los rayos de fusión. El humo negro se extendía al interior del hangar. ¡Sección 332, retrocedan!, gritó Caius. Los hombres se retiraron de sus posiciones de apoyo y corrieron tan rápido como pudieron hacia la nave que los esperaba. La escuadra de asalto recibió todo el embiste de la horda resurgente. Una segunda salva de fuego les dio el momento de gracia, y los cadáveres que bloqueaban el hueco de la escalera se perdieron por completo. ¡Corran!, exclamó Caius. La escuadra abandonó sus pesados escudos y se dio la media vuelta, lo que reveló una visión del infierno en el corredor. Decenas de afligidos carinianos se abrieron paso por los empujones para salir de lo alto de la escalera. Estaban ardiendo, sus ojos se cocían entre sus órbitas, su grasa corría como una llama líquida por sus miembros. Su piel se les caía deslizándose en jirones. No lo sentían y seguían acercándose, hasta que sus cuerpos todavía ardiendo se rindieron y rodaron sobre la cubierta como ovillos apretados por el calor antes de morir. Incluso después de 5 décadas de guerra, fue una de las cosas más horribles que Caius había visto en su vida. ¡Señor! Milton lo agarró. ¡Mi señor perfecto! ¡La nave! Puñaladas de luz se clavaban en las ardientes víctimas del virus, dejándolas piadosamente muertas. Milontius agarró a su amo y lo empujó a través del espeso humo. Las alarmas sonaban por todas partes. Una femenina voz cariñana anunció una inminente purga atmosférica para sofocar las llamas. Era una grabación. Caius imaginó que la mujer era una de las que salió en la escalera, descerebrada y en llamas de la cabeza a los pies. El sonido bajo y sordo de sus pies sobre el metal firme de la cubierta cambió de tono más agudo cuando subió la pasera de la nave. Las manos tiraron de Caius y lo metieron a una bodega de tropas iluminada con el lumen rojo de emergencia. Docenas de rostros terionos y carinianos miraban horrorizados la carnicería exterior. La rampa se cerró antes de que la voz terminara su cuenta atrás. Los escudos atmosféricos se apagaron. La salida atmosférica del hangar al espacio fue una ligera sacudida durante el avance de una nave mientras ascendía. «¡Déjeme pasar!», gritó Caius, y se abrió paso a través de la abarrotada bodega hacia el nivel superior de la nave, y la cabina de los pilotos allí situada. El camino estaba abarrotado de los refugiados. Caius se dio por vencido de tratar de pasar con cuidado por delante de ellos, así que terminó pisándolos. Estaban paralizados por el miedo. Varios estaban próximos a la catatonia. Un suave llanto se elevaba por las escaleras desde la bodega. «¡Maldita sea, muévanse!», gritaba Caius. Finalmente llegó a la pequeña cabina de la nave. Tras los cristales blindados de varios centímetros de grosor de la cubierta exterior de la cabina, el vacío se extendía en todas direcciones. Las naves de la Guardia del Cuervo acechaban frente a ellos, negras sobre negro, junto a sus homólogas teronianas, de un notorio gris. Los cañones de la flota estaban inactivos. Por la parte superior derecha, las chispas y los destellos de los escudos de vacío delataban la posición de la 27ª flota expedicionaria. Los seguidores de la cofradía de Carinae se estaban reposicionando, protegidas por un torrente de fuego. «¡Qué desastre!», suspiró Caius con suavidad. El Vox graznó. Una voz muy distorsionada llenó la cabina. «Nave de desembarco teriona. Aquí el mando combinado de la flota. Detenga los motores. Invierta el avance.
Deténgase y espere más órdenes. Los pilotos se miraban entre sí. Estamos en trayectoria para aterrizar a bordo de una de nuestras naves, le informó uno de ellos. Por favor, den el aviso. Deténgase por completo ahora mismo. Si continúan avanzando más allá del perímetro de la flota, serán destruidos. Tenemos heridos y civiles a bordo. Estamos sobrecargados. Necesitamos aterrizar, insistió el piloto. Deténganse ahora, ordenó la voz. Están cargando sus armas. Temen la contaminación, observó Caius. Dame el transmisor Vox y apaga los motores. Señor, haz lo que te digo, ahora, ordenó Caius. Uno de los pilotos le entregó el delicado auricular Vox. Caius se lo puso en la boca y la oreja. Mando de la flota combinada. Aquí Caius Valerius, prefecto de la cohorte Therion. Haremos lo que nos dicen. Sus ojos se desviaron hacia los paneles de instrumentos. Luces parpadeantes advirtieron que las armas estaban fijas sobre ellos. Se imaginó el retroceso de las armas al realizar su terrible deber, y expulsar las bolas de plasma contra las naves terionas que huían. ¿Qué se alegraría de ello? Pensó. El virus ha dejado de ser infeccioso. Mis hombres y yo no estamos afectados a pesar de la exposición. Aunque entiendo que no puede ser posible que este virus llegue a nuestras naves, no podemos esperar indefinidamente. Estas no pueden soportar mucho este número de personas durante más de... Miró de manera inquisitiva a los pilotos. 3 horas, señor. 3 horas, repitió Caius. ¿Cuándo nos evaluarán? Hubo una breve pausa. Sus lúmenes rojos parpadearon en el panel. Nos van a disparar, pensó Caius. Esto es todo. Toda esta guerra y servicio para que me derriben en mi propio bando como medida de precaución. Retírense, dijo la voz abruptamente. Esperen más instrucciones. Le hicieron esperar durante 2 horas antes de que llegaran más mensajes. Solo dejaron que se acercaran porque el primarca regresó. Bueno chicos, eso fue todo por hoy, espero que os haya gustado. En este capítulo no hay mucho que pueda analizar o sacar, más que lo capaz de que son algunas de las ramas del ejército imperial, aunque no sean las principales. En este caso la corte Therion se mostró bastante capaz de mantener la seguridad hasta cierto punto contra un enemigo que hasta le dio problemas en la legión de Astartes de la Guardia del Cuervo y lograr mantenerlos a salvo hasta su extracción del hangar y de la ciudad del Zenit 312, donde el archicontrolador Agar liberó esta especie de virus zombie. Sin nada más que decir por el momento, agradezco los comentarios en un momento. Le doy un saludo a The Peter One y a Octavio Finn por ser los comentarios más recientes hasta el momento. Y sin nada más que decir, su lamentador se despide y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.